Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Iracema Díaz Pino. En esta ocasión voy a continuar con la parte número 2 del tema Introducción a la anatomía y fisiología humana. En esta parte 2 vamos a empezar a estudiar la metodología para el estudio del cuerpo humano, que son los métodos con los cuales vamos a poder describir las partes, los órganos, dónde están localizados, eh, los planos y las secciones, y también vamos a aprender sobre términos de dirección y cavidades corporales. En cada una de estas cajitas están como los subtemas que vamos a abordar, muy interesantes en lo que es posiciones. Vamos a hablar desde lo que es la posición anatómica, las regiones diferentes de nuestro cuerpo con sus nombres, los planos y secciones, términos direccionales y las cavidades. Empezamos con las posiciones del cuerpo humano. Bueno, vean la imagen antes de empezar. Al estudiar la anatomía, cuando tú vas a querer describir cualquier parte de nuestro cuerpo, se supone que vas a tener a la persona en una postura específica para poder hacer una descripción perfecta. Esta postura específica recibe el nombre de posición anatómica. Y como tú miras la imagen, es una persona que está de pie, en posición recta o erecta, de cara al observador, o sea, viéndote de frente, con su cabeza y los ojos mirando directamente al frente, o sea, una visión central. No tiene que estar volteando ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo. Es una mirada neutral. Los pies se hallan hacia adelante y planos sobre el piso, y los brazos están hacia los lados, con las palmas de las manos hacia adelante. Observa la posición. En la imagen estamos viendo un sujeto que está de frente y otro que está volteando hacia atrás. Entonces, cuando está de frente se dice que es anterior y cuando está volteado es la región posterior. Con esta posición corporal, es la posición anatómica, es más fácil ver y entender cómo se encuentran organizadas las diferentes regiones de nuestro cuerpo. Hay otras posiciones eh, diferentes a la posición anatómica, que es estar de pie, recto, erecto, pero hay dos términos para poder describir cuando el cuerpo de la persona está acostado. Entonces, vean la imagen. Cuando el sujeto tiene la cara hacia abajo, está en posición prona. Pero si mira hacia arriba, la posición es supina. Prono y supino. Prona o supina. Entonces, hay otro término que se dice decúbito. La palabra es pegada, no es separada. Decúbito. Entonces, decúbito quiere decir acostado. Entonces tú ya vas a decir, cuando pases a ver a un paciente en el hospital, vas a hacer la descripción. Me encuentro con paciente en su unidad, quiere decir que está en su cama. En decúbito, ya estás diciendo que está acostado, pero tienes que especificar en decúbito prono o en decúbito supino. A las personas que las operan de la columna vertebral, los acuestan en decúbito prono. Y a la gran mayoría de las personas que operan del abdomen están en decúbito supino.
Entonces, supino quiere decir boca arriba y prono quiere decir boca abajo. Ya tienes que ir aprendiendo, tienes que ir haciendo un glosario de todas las palabras en terminología médica que tú no entiendas. Todas las palabras que encuentres en el lenguaje de la salud que tú no comprendas porque es un lenguaje nuevo para ti, tienes que ir haciendo un glosario que consiste en, por ejemplo, la palabra prono, que en tu vida la habías escuchado, o a lo mejor sí, pero si nunca la has escuchado y no sabes qué quiere decir, yo te estoy explicando someramente, quieres ir más adelante, ve y investiga. Y entonces pones la palabra y pones la respuesta de tu investigación. Entonces, de esa manera vas a ir aprendiendo nuevas palabras, terminología médica. Ahora vienen los nombres de las regiones del cuerpo. Entonces, observa la imagen y tenemos un dibujo de una persona que tiene diferentes tonos de colores. El cuerpo humano va a dividir su cuerpo en varias regiones grandes que se pueden identificar a simple vista. Y de arriba hacia abajo son cabeza, cuello, el tronco, que si tú quieres saber qué es el tronco, mira la imagen. El tronco vendría siendo todo tu cuerpo sin la cabeza, sin los brazos y sin las piernas. Extremidades superiores y extremidades inferiores. Volvemos a repetir. Cabeza, cuello, tronco, extremidades superiores, que son tus brazos, y extremidades inferiores, que son tus piernas. La cabeza consta de cráneo y cara. El cráneo encierra y protege nuestro cerebro y la cara es la parte de enfrente o anterior de la cabeza y va a comprender ojos, nariz, boca, frente, mejillas y mentón. Todas esas son los nombres de las regiones de nuestro cuerpo, de nuestra cara en este caso, nuestra cabeza. El cuello sostiene la cabeza y la une al tronco. El tronco se haya formado por el tórax, que es tu pecho, el abdomen y la pelvis. La pelvis, ya más adelante vamos a ver dónde se localiza, pero la pelvis es todo lo que se encuentra abajo, de tu ombligo hacia abajo, es tu cadera y todo lo que son tus órganos pélvicos. Cada extremidad inferior se encuentra unida al tronco y consta de arriba hacia abajo de la articulación del hombro, la axila, el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Ese es el orden de arriba a abajo. Yo me gustaría mucho que fueras tocando, toca tu hombro, tu axila, luego sigue brazo, luego está la articulación del codo, lo que está del codo para abajo se llama antebrazo. La muñeca es la articulación del antebrazo con la mano y finalmente viene la mano. Cada extremidad inferior también está unida al tronco y este consta de glúteo, que es la nalga, que es aunque te dé risa, pues es un término correcto. Después sigue el muslo, luego sigue la rodilla. Lo que está abajo de la rodilla se llama pierna. Luego sigue el tobillo, que es la articulación de la pierna con el pie, y luego sigue tu pie. Para que no te hagas bolas, recuerda que es así como en el pollo. En el pollo, cuando vamos a comer pollo, sí sabemos cuál es el muslo y cuál es la pierna. Y nosotros acá le decimos pierna a toda la extremidad inferior y no debe ser así. La ingle es la zona en la superficie anterior del cuerpo marcada por un pliegue a cada lado, donde el tronco se une a los muslos. A continuación,
siguen los planos anatómicos, que es la planimetría. Los planos anatómicos nos sirven para estudiar el cuerpo humano. Son unas líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo colocado en la posición anatómica que ya conoces. Observa a la paciente que está con las palmas de las manos hacia enfrente, derechita, con sus pies juntos, mirada neutral, la cabeza recta. Y esas líneas las estás viendo, se llaman planos. Plano sagital, localízalo, vamos a marcarlo. Plano sagital, están en inglés. Plano coronal y plano transverso son los tres principales. El sagital pasa por en medio de nuestro cuerpo, de arriba abajo. Nos parte en dos, izquierdo y derecho. El coronal nos corta en anterior y posterior y el transverso en superior e inferior. Pero bueno, te los voy a ir describiendo de uno por uno con todas sus calmas. Bueno, aquí te dije sagital, coronal y transversal son los principales, pero hay unos que se llama parasagitales. Estos son derivados del primero, que es el plano sagital, y ahorita te lo voy a explicar con una imagen. El plano sagital, aquí estás viendo el dibujito, es un plano vertical. Vertical es una línea de arriba abajo y me va a dividir el cuerpo en dos mitades, izquierda y derecha. Y nos permite decir que algunos elementos están en la línea media, como por ejemplo el dorso de tu nariz, el ombligo, estos están mero en medio. Entonces, si yo trazo una línea sagital, un plano sagital, puedes tú decir cuál es tu lado izquierdo y cuál es tu lado derecho. Así, este plano yo lo puedo aplicar a cualquier órgano. Puedo agarrar, por ejemplo, el corazón y yo te voy a decir, vamos a hacer un corte en plano sagital, vamos a retirar en posición anatómica, vamos a retirar el lado derecho y nos quedamos con el izquierdo. Entonces vamos a analizar las estructuras que se miran solamente en el lado izquierdo. Así es como vamos a estudiar los órganos más adelante cuando empecemos a revisar los sistemas. El plano parasagital es, vamos a ubicarnos aquí, vamos a empezar a marcar. El plano sagital es el que te acabo de explicar en la diapositiva anterior. Es el que me divide en izquierdo y derecho a la purititita mitad de nuestro cuerpo. Pero como me va a dividir en izquierdo y derecho, esas partes izquierdas y derechas, a su vez, yo les puedo volver a aplicar el plano sagital. Pero ahora ya no se va a llamar sagital, va a recibir el nombre de parasagital. Quiere decir que es después del plano sagital, puedo cortar otra vez. Aquí estamos viendo cómo este plano pasa por la tetilla y divide el muslo a la mitad. Aquí estamos viendo en la mano cómo se pasa un plano parasagital y me divide la mano en dos. Estamos viendo cómo también el plano parasagital me está dividiendo un pie. El plano transversal, este plano no es vertical, no es paradito, sino que es acostado, es horizontal. Observa la imagen, este es horizontal y entonces va a ser perpendicular a los otros dos planos. El plano medio también es el sagital, así también se le conoce. ¿Qué es lo que va a hacer el plano transversal? Me va a dividir el cuerpo en dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo, pero ya no le podemos decir así. Vamos a decir superior, que es arriba, que también se le puede decir craneal porque va hacia el cráneo, y la parte inferior, que también se le puede decir caudal. Cauda quiere decir cola.
Entonces, estos dos términos, craneal superior, caudal inferior, se utilizan cuando se estudia la embriología, porque cuando estamos en etapa de embrión, hay un momento en nuestra vida de que somos una cabeza gigante con una cola. Y entonces allí se dice en extremidad craneal y en la extremidad caudal, y ahí es donde se utilizan estos términos. Entonces, el plano transversal es horizontal y va a dividir nuestro cuerpo en superior e inferior, en esas dos mitades. El último plano es el plano coronal y se llama coronal porque pasa por una sutura que se llama coronal en nuestro cráneo, que es a la pura mitad de la cabeza y me va a dividir el cuerpo en dos mitades, la de enfrente y la de atrás. Pero no les podemos decir así. Ahora con la nueva terminología vamos a decir anterior o frontal o ventral. ¿Por qué ventral? Porque este es el vientre. ¿Por qué frontal? Porque este es enfrente. ¿Y por qué anterior? Pues porque es la parte de enfrente anterior. La parte de atrás se va a llamar posterior y también se le puede decir dorsal. ¿Por qué dorsal? Porque el dorso es la espalda. Bueno, entonces, plano sagital me divide en izquierdo y derecho. Plano coronal me divide en anterior y posterior. Y plano transverso me divide en superior, inferior. Son preguntas de examen. Ahora vamos a hablar de los términos direccionales. Una vez conociendo nuestros planos, entonces ya podemos decir hacia dónde es dorsal o anterior o ventral. Podemos decir dónde es posterior. Ya podemos decir superior, inferior. Pero aquí se agregan unas palabras como son, las voy a subrayar, proximal y distal. Proximal y distal se refieren a si está más cerca o si está más alejado de la línea media del cuerpo o del tronco. Entonces, lo que se acerca hacia el tronco se llama proximal y lo que se aleja es distal. Como por ejemplo, en mi extremidad inferior, el muslo, que es este que estoy marcando aquí, es proximal y la pierna es distal. En la extremidad superior, el brazo, que es el que estoy marcando aquí, es proximal y el antebrazo es distal. Y esto es con referencia al tronco, o sea, al centro de nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de, algo muy importante que son las cavidades en que se divide nuestro cuerpo humano, son las cavidades corporales. Observen primeramente, antes de empezar, la imagen, analícenla, vamos a subrayar los términos importantes. Bueno, ahorita ese todavía no. Voy a dividir primeramente las dos importantes. Nuestro cuerpo humano principalmente se va a dividir en cavidades que son espacios dentro de nuestro cuerpo que ayudan a proteger, separar y sostener nuestros órganos internos. Los huesos, los músculos y ligamentos dividen las diferentes cavidades del cuerpo. Estas dos cavidades más importantes son dos. La cavidad dorsal, dijimos que dorso es espalda o posterior, y la cavidad ventral, dijimos que ventral es anterior. Entonces, aquí ya están marcadas las dos. Localízalas. Mira la cavidad dorsal,
está pintada de color grisecito e involucra una parte del cráneo y una colita que que sería la médula espinal. En cambio, me voy a pasar a la cavidad ventral y ves todo lo que ocupa, prácticamente todo lo que es el tronco de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a dejar limpia la diapositiva. Vamos a hablar primero de la cavidad dorsal. Vamos a señalarla. Aquí está. Esta cavidad se localiza en la superficie dorsal o posterior del cuerpo y a su vez va a tener dos subdivisiones. Una es la cavidad craneal, aquí está, y el canal vertebral o espinal. Esas son las dos subdivisiones de la cavidad dorsal. Si te fijas, es todo lo que está coloreado de un color gris muy clarito. Entonces, la cavidad craneal va a estar formada por los huesos craneanos y contiene al cerebro. Y el canal vertebral o espinal está constituido por los huesos de la columna vertebral, o sea, todas las vértebras, y contiene adentro a la médula espinal. No tiene gran ciencia, está muy sencilla la cavidad dorsal, que se divide en craneana y canal vertebral. La cavidad ventral, vamos a marcarla, aquí está, tiene dos subdivisiones, se llama ventral porque está anterior. Tiene dos subdivisiones importantes. La cavidad torácica, que la estoy marcando y sigue la flechita, y la cavidad abdominal y pélvica, que en conjunto se llama cavidad abdominopélvica. Fíjate que es todo lo que está dentro en ese como óvalo de color como rosita muy claro, pero tiene una división aquí en medio, la voy a marcar, obsérvala. Voy a quitar el color, ahí tiene un colorcito muy tenue, que se marca una división. Esta división la hace un músculo grande que tiene forma de cúpula que se llama diafragma. El diafragma entonces me va a separar la cavidad del tórax de la cavidad abdominopélvica. Y en estas cavidades se van a estar nuestros órganos llamados vísceras. Allí van a estar todas nuestras vísceras. Y ahorita te los voy a explicar de cada uno. Entonces están las vísceras. La cavidad torácica, voy a decirte qué es lo que tiene adentro. Entonces me voy a poner aquí, la voy a marcar. La cavidad torácica, mira el diafragma, es todo lo que queda arriba. Se encuentra rodeada por las costillas, por los músculos pectorales que le dan protección, el esternón y la porción de las vértebras torácicas de la columna vertebral. Y dentro de ella hay tres cavidades menores. La cavidad pericárdica, que está alrededor del corazón, las dos cavidades pleurales que rodean a los pulmones y el mediastino, que es una cavidad que queda en medio de las dos anteriores. La cavidad abdominopélvica, que es el conjunto de lo que está en tu abdomen y lo que está en tu pelvis, va desde el diafragma, mira el diafragma, aquí lo marcamos, hasta las ingles, hasta acá abajo. Y se encuentra delimitada por la pared abdominal, los huesos y los músculos de la pelvis. Y se va a dividir a su vez en dos. La cavidad abdominal, que está arriba, es superior, y la cavidad pélvica, que es inferior. Una vez que conocemos las cavidades y que sabemos que en las cavidades se encuentran nuestras vísceras, ahora vamos a conocer las regiones abdominopélvicas y sus cuadrantes. Los anatomistas y los médicos clínicos
siempre vamos a emplear métodos para poder dividir la cavidad abdominopélvica en compartimientos menores y de esta manera pues, poder describir con mayor facilidad la ubicación de los diferentes órganos abdominales y pélvicos. Por ejemplo, yo como doctora que soy, como médico, me llega un paciente y me dice que le duele el abdomen. Y se coloca las manos, ¿dónde te duele? Y señala, se pone las dos manos encima del abdomen. O me dice, acá de este lado y se va para el lado derecho o para el izquierdo, arriba, abajo. Entonces, yo tengo que saber mediante el interrogatorio, la exploración, la palpación y la percusión, tengo que explorar a mi paciente para saber qué tiene y tratar de llegar a un diagnóstico armando un rompecabezas de datos que yo voy a extraer de mi paciente. Uno de los puntos más importantes es explorar el abdomen y la pelvis. Entonces, hay dos métodos para poder explorar. El primer método presenta la cavidad abdominal separada por dos líneas transversas y dos verticales, dispuestas como las rayas con las que se juega el gato. Y entonces tú haces ese dibujo, haces un gato y van a resultar 9 cuadrantes, o sea, 9 regiones abdominopélvicas. Ahorita te voy a mostrar una imagen en la siguiente diapositiva. El segundo método es más sencillo y ese me va a dividir la cavidad abdominopélvica en 4 cuadrantes. Se traza un plano transversal y otro sagital medio que se van a encontrar en el ombligo y se obtienen los 4 cuadrantes. Entonces, vamos a verlos. Bien, aquí estamos viendo el dibujo de las 9 regiones abdominopélvicas. Este es el que en lo particular los médicos más usamos porque es más específico que el de los 4 cuadrantes abdominopélvicos. Primero vamos a ver el de los 4 cuadrantes, que es este lado donde estoy aquí marcándote. Entonces estás viendo las dos líneas que coinciden en el ombligo y se van a dividir en cuadrantes. Y de acuerdo a la posición anatómica, vamos a tener el cuadrante superior derecho y el superior izquierdo, porque aquí ya sabemos para dónde es izquierdo y derecho por el plano sagital y sabemos para dónde es superior y para dónde es inferior con el plano transverso. Y estas dos son el cuadrante inferior derecho y el inferior izquierdo. Me voy a pasar ahora a las 9 regiones abdominopélvicas. Estas 9 regiones abdominopélvicas son de lo más esencial para poder hacer un diagnóstico en un abdomen agudo. Abdomen agudo, pues es un término general que utilizamos los médicos cuando un abdomen está en estado de emergencia, que no tenemos que investigar de manera rápida, pronta y dar una solución, porque el abdomen agudo casi siempre va a poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, te fijas que son dos líneas verticales y dos perpendiculares, y entonces estamos viendo que se forman los 9 cuadrantes, que se van a llamar 9 regiones. Por posición anatómica, empezamos en la esquina superior derecha y vamos a tener el hipocondrio derecho y su contraparte es el hipocondrio izquierdo. Hipocondrio. La palabra hipocondrio se divide en dos. Hipo es debajo y condrio se refiere al cartílago de la costilla, porque las últimas costillas, que son la 8, 9 y 10, tienen unos cartílagos muy grandes, incluida también la costilla número 7, y entonces se dice hipocondrio
derecho, ¿qué estructuras están abajo del hipocondrio derecho? Pues principalmente el hígado. Ahí estamos viendo el hígado que está gigantesco. En el hipocondrio izquierdo vamos a tener otros órganos, como por ejemplo el vaso. El vaso está en el hipocondrio izquierdo. Luego vamos hacia abajo, los flancos, flanco izquierdo, flanco derecho. Perdón, primero derecho y luego izquierdo. Aquí a nivel de los flancos, pues estamos viendo que puede estar parte del colon descendente, que es el intestino grueso del lado, es el colon ascendente. Es parte del colon. Este es el descendente. No, es ascendente, colon ascendente. Y del lado contrario tenemos el colon descendente. Ya vamos a aprender, no me hagan mucho caso ahorita con el colon, porque estoy en otro rollo ahorita. Y las fosas ilíacas, que son la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda, de lo más importante. En esta zona, las mujeres tenemos en la fosa ilíaca derecha, tenemos el ovario derecho, y también está el ciego del intestino grueso, y también está el apéndice. En la fosa ilíaca izquierda, pues tenemos el ovario izquierdo y tenemos colon descendente. Bien, esos fueron los extremos. Ahora vamos a las líneas medias, empezamos arriba. Epigastrio, epi encima, gastrio estómago. Encima del estómago. Meso, en medio o región umbilical, mesogastrio o región umbilical. Y la parte inferior se llama hipogastrio, por debajo del estómago, o sea, todo es en base a las líneas del estómago. Entonces, epigastrio arriba, mesogastrio en medio, hipogastrio abajo. Aquí en el hipogastrio se localiza en las mujeres el útero, las trompas de falopio, la vejiga urinaria. Entonces, llega el paciente y me dice, ay doctora, pues es que me duele aquí y se anota el flanco izquierdo. Ah, pues entonces yo tengo que pensar qué patologías, enfermedades puede haber en el flanco izquierdo. Para empezar, tengo que saber primero qué órgano. Ah, bueno, pues tengo asas de intestino, delgado, algunas, y tengo el colon descendente. Aquí ya empieza a doblarse el colon descendente para hacer el sigmoides. Bueno, igual trae alguna parasitosis, etcétera. Ah, que me duele sobre el flanco derecho y la fosa ilíaca derecha. O sea, el paciente no te va a decir las regiones, se va a tocar en esa zona. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo están colocadas las vísceras en la cavidad abdominal y pélvica. Eso es para lo que nos sirven. Muy importantes las regiones. Se tienen que aprender los nombres de memoria de las 9 regiones de abdominopélvicas y también el nombre de los 4 cuadrantes. Son preguntas de examen. Bien, llegamos al fin de la presentación. Espero hayas entendido. Nos vemos en la siguiente clase.